presentar al doctor Ángel González Romero. Él es el conferencista próximo en esta siguiente conferencia magistral. Él es médico internista del Colegio de Medicina Interna de México, recertificado en el mencionado colegio, maestría en epidemiología clínica, doctor en ciencias médicas y fellow del American College of Physicians. El doctor González va a hablarnos de un tema muy importante que es la diabetes y de un aspecto, diríamos, novedoso, que es la farmacogenética, ¿no? Que vamos recién en los últimos años aprendiendo sobre este tema. Su conferencia es Farmacogenética en diabetes mellitus tipo 2. Adelante, doctor González. Muchas gracias por la presentación, doctora Sonia. Antes que nada, quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Medicina Interna y muy en especial al doctor James Gutiérrez por la invitación a participar en este evento, en este magno evento de la medicina interna en Perú. Bueno, en esta ocasión es el 22 Congreso Peruano y el 44 Curso Internacional de Medicina Interna, que lleva el nombre del doctor Amador Carcelén Bustamante, quien fue un gran médico internista y un gran académico de aquí de Perú. Bien, vamos a iniciar con lo que es la farmacogenética en diabetes mellitus. Me dediqué exclusivamente a la diabetes tipo 2 porque la diabetes tipo 1, bueno, pues el manejo, como sabemos, es básicamente a base de las insulinas y que Bueno, la farmacogenética nace en realidad 510 años antes de Cristo, cuando Pitágoras observó que el consumo de habas podía producir efectos deleterios en algunos individuos y él prohibió precisamente que sus alumnos consumieran habas para evitar este tipo de reacción. En la actualidad sabemos que la alteración que ocurre en este tipo de padecimientos es la deficiencia de glucosa 6-fosfato, que produce anemia hemolítica en estos pacientes y que puede ser en algún momento hasta fatal para ellos. Bien, para hacer un poquito de historia en relación a la farmacogenética, que es una disciplina que en la actualidad ha adquirido mucha importancia en la actualidad, como vamos a ver mucho más adelante. En 1866, cuando Mendel propuso aquellas sus famosas leyes de Mendel, en donde hizo algunos experimentos con algunas plantas de guisantes, pero no es hasta 1903 y 1909 cuando Garrod pues hizo relación con los aspectos de tipo genético y su relación con algunas alteraciones de tipo enzimático, siendo así el padre, como se le ha denominado a él, como de la bioquímica genética. Es hasta 1959 cuando se empieza a utilizar el término de farmacogenética por primera ocasión para destacar precisamente el papel que juega la variación de los genes individuales en respuesta a los medicamentos. Y esto solía denominarse anteriormente como idiosincrasia, ahora sabemos que tiene algunos aspectos de tipo genético. Y de ahí vamos hasta 1973, cuando por primera ocasión cobra interés en la medicina clínica, cuando empezamos a ver que la respuesta en gemelos idénticos es mucho menos cambiante que en aquellos gemelos no idénticos. Y nos pasamos hasta la época de los 90. En la época de los 90 nace lo que es el programa del genoma humano, que ahorita vamos a hablar más adelante, en 1990. Después, en el 96, también aparece la primera clonación de un mamífero, que fue la famosa oveja Dolly, donde se obtuvo
material genético de una célula de la glándula mamaria de la mamá y se hizo una extracción del material genético de una célula y se le incrustó este material, obteniendo así clonación de una oveja, que fue la primera, y por eso obtuvo mucha importancia en aquellos entonces. Sin embargo, pues aún se siguen haciendo experimentos aún en mamíferos y ya no se les ha dado tanta importancia porque se busca precisamente cómo mejorar las actividades genéticas en los animales y poder obtener incluso productos de beneficio para el ser humano. Bien, y en 1998 aparece el término de farmacogenómica, que ahorita vamos a ver más adelante. Y el proyecto del genoma humano, pues ya se logró secuenciar de manera completa. En 2001 se hizo una gran proporción del genoma. En el 2003 se logró secuenciar el 97.5%, y en el 2022 se publica por primera ocasión lo que es el genoma humano de manera completa, y es publicado el 31 de marzo de este mismo año. Y esto pues nos podrá dar la respuesta a muchas alteraciones de tipo genético y que pudieran tener algún beneficio con este tipo de farmacoterapia. Bien, y para todos nosotros pues amanecimos en principios del mes de octubre, un día con que el Premio Nobel de Medicina se otorgó al biólogo Svante Pääbo, quien hizo la secuenciación del genoma de los neandertales, que es un primo cercano a los humanos actuales, o sea que tenemos genes de este primate. Bueno, para entender un poco en relación a lo que es la farmacogenética y la farmacogenómica, la farmacogenética es aquella disciplina biológica que se encarga del efecto de la variabilidad genética de un individuo en respuesta a determinados fármacos. Y la farmacogenómica estudia las variaciones genotípicas que presentan los individuos, permitiendo deducir efectos nocivos incluso antes de la administración de los mismos. Como ustedes ven, la terminología, o sea, o la definición, pues es muy parecida, pero podríamos decir que la farmacogenética es aquella relación que existe en el gen y el fármaco que está tomando o que vamos a administrar a un paciente, y la farmacogenómica se encargará de estudiar aquellos fármacos que tienen influencia directamente con el gen, y de esta manera valorar o evaluar su posible interacción. Para comprender un poco la terminología que usamos en relación a la biología molecular, me voy a permitir nada más hacerles un recordatorio, porque todos ustedes ya lo conocen muy bien, y es en relación a definir lo que es el cromosoma. Un cromosoma que es estructura que contiene genes ordenados de manera lineal. Un gen, pues es un fragmento del ADN, y el genotipo es el conjunto de todos los genes que tenemos, y el fenotipo es la influencia del ambiente sobre el mismo genotipo, y un alelo es la expresión de un gen, que cuando el gen es igual en ambos pares del cromosoma, hablamos de homocigotos, y cuando es diferente, hablamos de heterocigotos. Y esta cadena de doble hélice, que todo el mundo recordamos y conocemos muy bien, pues está formada por algunas bases purínicas, como son la guanina, timina, citosina y adenina. Invariablemente tenemos que estos pares se unen, una adenina con una timina, ¿sí? Una timina con una adenina, una citosina con una guanina, y entonces, para manera de recordatorio, ¿verdad?, tenemos lo que es Ann Taylor, que es una marca de ropa, el Thomas Alva Edison, ¿sí?, el Carlos Gardel en esta, y Gonzalo Curiel para a quienes nos gusta la música. Bien, entonces veíamos que lo del proyecto del genoma humano, sí, pues ya nos estableció que tenemos un patrón los seres humanos. Prácticamente el 99.9%
que tenemos una composición genética igual. Sin embargo, existe una variabilidad del genoma humano cuyas variantes genéticas se basan básicamente en lo que es las variables de un solo nucleótido, la inserción de lesión en las mismas y el número de copias en estas variantes, ¿sí? Bien, fíjense bien, a partir del 2016 se modificó la clasificación de lo que conocíamos nosotros como polimorfismos. Ahora se les conoce como variables de un solo nucleótido, pero para fines prácticos de esta plática la vamos a denominar como polimorfismo porque fue la manera en que estudiamos los aspectos clínicos que vamos a ver más adelante. Entonces, definimos nosotros lo que es el polimorfismo, un lugar en la secuencia del ADN donde existe una variación y la variante menos común estará presente cuando menos en 1% de la población para considerarse como un polimorfismo. Aquí, si ustedes ven, se cambia una C por una T en el tramo entero del ADN o algunas alteraciones en el número de copias. Bien, dentro del proyecto que se llama Farmacia, se han documentado algunos farmacogenes, como son los genes farmacocinéticos, los farmacodinámicos, los modificadores de la enfermedad, los genes en relación con procesos neoplásicos y los farmacomiméticos. Y aparte, en un azul más tenue, tenemos a las enzimas metabolizadoras y transportadores y receptores, canales iónicos y enzimas, y son marcadores que de alguna manera se van a expresar de una manera diferente en los diferentes individuos. Y entonces, hasta el momento, se han descrito 284 genes relacionados con la farmacocinética de un fármaco, 772 genes relacionados con aquellos farmacodinámicos, y se han descrito 68 polimorfismos, que estos, pues en realidad, tenemos las enzimas metabolizadoras de fármacos en polimórficas, tanto en fase 1 como en fase 2, y ustedes ven que en la fase 1 interviene básicamente para la biotransformación de los fármacos el citocromo P450, y en la fase 2 relacionado sobre todo con la eliminación del medicamento a base del citosol. Bien, si ustedes ven aquí en la parte izquierda, les puse un ejemplo porque existen alrededor de más de 100 enzimas relacionadas con el P450 que modifican la disponibilidad o la biodisponibilidad de un fármaco, y ahora la industria farmacéutica ya exige más bien los reguladores de los fármacos exigen a la industria farmacéutica tener en cuenta algunas consideraciones farmacogenéticas. Y esta la obtuve de algunos de los medicamentos que más se ha estudiado en relación al cromo P450, y está lo que es el citocromo P4502C19, que está relacionado precisamente con la posibilidad de que el fármaco no actúe en diferentes individuos, y esto pues a la postre, ustedes saben que es el medicamento indicado sobre todo en la enfermedad, la cardiopatía isquémica y en aquellos individuos sometidos a cateterismo, donde hay colocación de stents, y que pudieran tener algún defecto al momento de la administración del mismo, y que esto pudiera en algún momento pues no ser eficaz y tener algún problema relacionado con del mismo producto. Entonces, ahora la FDA y las diferentes asociaciones en el mundo pues nos dicen a nosotros que debemos de exigir a que un fármaco tenga dentro de sus observaciones la posibilidad de esta indicación farmacogenética, que aquellos metabolizadores de administración. Bien, y en cuanto a las consecuencias del mismo polimorfismo genético, sí tenemos que pues también se va a afectar el metabolismo del citocromo P450, ¿sí? Que es la manera en cómo se hace una traducción del mismo citocromo P450,
Y ustedes ven las diferentes maneras en cómo va a actuar los fármacos. O sea, puede tener un efecto aumentado, puede tener unas exacerbaciones, puede estar inhibido, puede tener una falta de actividad del profármaco, que veíamos como en el caso del clopidogrel, ¿sí? Y reacciones adversas colaterales a algunos otros medicamentos. Bien, en el caso de los polimorfismos, ustedes les pongo aquí en la parte superior, que es un alelo frecuente predominante en la población, donde tenemos que si en alguno de la secuenciación que tenemos en esta manera se cambia una citosina por una glicina, pues nos dará un alelo poco frecuente que determina un bajo metabolismo. Si en aquellos casos raros donde se transforma una citosina por una timina, pues tendremos un metabolismo más rápido. Y en aquellos alelos raros que no tengan efecto asociado, pues se cambia una glicina por una adenina y tendrá un efecto no adecuado para esto. Entonces se han creado algunos fenotipos metabolizadores. Cuando existe un alelo extraordinario en el genotipo del individuo, pues tendremos aquellos metabolizadores rápidos, o sea, aquí tenemos que la concentración del medicamento rápidamente desaparece de la circulación, y el tipo eficiente, el fenotipo eficiente, tenemos cuando tiene un gen, un alelo, con una actividad normal o uno con una actividad disminuida, pues este es el ideal que perseguiríamos nosotros dentro de la clínica, donde el medicamento tenga una distribución adecuada y un tiempo útil en su actividad. Aquellos de actividad intermedia, donde no existe una actividad en un alelo, el otro está reducido, ¿verdad? Y donde vemos que se retarda mucho la eliminación de este tipo de medicamentos. Y aquellos que tienen una no actividad en los dos alelos, pues tendremos una disminución, eliminación del medicamento, que en algunas ocasiones pudiera transformarse en actividades de tipo deleterio para el organismo. ¿Sí? Bien. Bueno, este es un resumen de lo que vimos ahorita. ¿Sí? Tenemos los genes actuando con los factores ambientales para darnos el fenotipo de un individuo, ¿sí? Y tenemos la interacción que tiene la farmacodinámica, la farmacocinética sobre el genoma, ¿sí? Alterando ya sea la absorción, distribución, metabolismo y la excreción, que es las siglas de ADME, ¿sí? Y que esto puede traducirse en una ineficacia, en una reacción adversa al fármaco, ¿sí? Aumentando incluso la morbilidad y la mortalidad. Fíjense que hay algo que me llamó mucho la atención, aunque este es un estudio ya antiguo del 2007, donde estos autores hicieron una observación en relación a los medicamentos y su eficacia en los diferentes padecimientos, donde vemos que el cáncer pues está en el 25% y la diabetes en un 57% de problemas de eficacia. Y algo muy interesante fue precisamente las reacciones adversas que se ven en los pacientes, y ellos vieron que existe un 10 a un 20% de pacientes hospitalizados con reacciones adversas a medicamentos, a fármacos, y que se ha relacionado también como una sexta causa de muerte. Este es un estudio que se hizo en México y que fue publicado a principios de este año, donde hay una incidencia y característica de las reacciones adversas a medicamentos en el Hospital de Alta Especialidad en Mérida, Yucatán, México, donde se estudiaron 8,270 pacientes y se encontró que el 995 de este por ciento, ¿sí?, tenían una reacción adversa. Y ustedes ven aquí, en el caso de la diabetes, 53 pacientes de los 8,270, que más o menos es de alrededor del 5 al 6%, tuvieron una reacción adversa a medicamentos. Bien. En la actualidad se está observando que algunas condiciones relacionadas propias del individuo con un ciclo circadiano
pueden afectar la respuesta a medicamentos, ¿sí? Y entonces nosotros ya tenemos relojes biológicos que activan y desactivan los genes en patrones regulares de 24 horas. Y el 50% de nuestros genes tienen este mecanismo de reloj biológico, o sea, que se prenden, por decirlo así, en la mañana, ¿sí? Y se apagan por la noche. Y es necesario ese reposo del hígado precisamente para poder metabolizar de alguna manera adecuada los fármacos o sustancias que consume el organismo. Y esto viene a colación precisamente porque estas alteraciones donde el organismo o donde el hígado recibe señales contradictorias, pues actúan de una manera diferente. Y entonces la administración de medicamentos o las curaciones o el tenerlos hospitalizados en áreas donde no tienen el paciente no tiene una visión directa con la luz cuando amanece o cuando oscurece, ¿sí? Tendrán alteraciones incluso en la respuesta a fármacos, y esto pues puede tener implicaciones para el paciente, ¿verdad?, que no se pueda recuperar o corregir de manera adecuada. Y ustedes han visto que en la actualidad se ha utilizado o se ha visto mucho lo que es la medicina regenerativa, que ha adquirido mucho también importancia a principios incluso de este año, en donde se dice que la obesidad, la edad, el cáncer pueden modificar mucho la respuesta biológica a ciertas condiciones clínicas. Y entonces, ya desde años previos en la American Diabetes Association, se ha establecido que uno debe de mejorar el comportamiento de un individuo, ¿sí? Y valorar su comportamiento cardiometabólico y para su salud en pacientes con diabetes tipo 2. Y ustedes ven aquí en esta parte de lo que es el ejercicio físico, o sea, tiene beneficios en todas las características del individuo, así como también el dormir bien, el tener un sueño reparador adecuado y tener también una ingesta de alimentos de una manera adecuada. Bien, ahora sí vamos a la clínica, a lo que nos corresponde, a lo que nos dicen la mayoría de las gentes para la relación que existe en el uso de ciertos medicamentos y la posible respuesta de un individuo. Y nosotros hicimos estos dos estudios. El primero de ellos, que está relacionado con la eficacia de los análogos de GLP-1, con los polimorfismos que les dije ya se denominan como variables de un solo nucleótido, ¿sí? Y que pues tienen los nombres muy largos, RS376467 y el RS6923761, que para fines prácticos los vamos a denominar nada más con sus dos últimos terminaciones para distinguirlos, relacionados con el GLP-1 en diabetes mellitus tipo 2 y los inhibidores de la dipeptidasa 4 con un polimorfismo que es el 4664-443 del gen de PP4. Bien. Esto es lo que nos dice el consenso de farmacoterapia en diabetes mellitus tipo 2, en donde nosotros observamos, ¿sí?, las primeras indicaciones, dice cambios en los estilos de vida y cambios en las conductas, en lo que hacíamos referencia, que vienen indicadas en este apartado, en el mismo capítulo de los estándares de atención 2022, y donde nosotros vemos pues que empiezan a aparecer las diferentes indicaciones de los agonistas de GLP-1, ¿sí? Y están indicados especialmente en aquellos que tienen alto riesgo cardiovascular, en aquellos pacientes que además de utilizar los inhibidores de SGLT2 en enfermedad renal, pues también la utilizaremos para minimizar hipoglicemias, para promover la pérdida de peso o evitar el aumento de peso en estos pacientes. Y los inhibidores de DPP4 pues estarán indicados para minimizar
como de primera elección en los casos de evitar hipoglicemias. Bien, esto es nada más para recordar algo de la fisiopatología de la diabetes tipo 2 y resalto nada más lo que es el efecto incretina. Y el efecto incretina, pues sabemos nosotros que está dado básicamente por las dos incretinas, que es el GLP-1 y el HIP, que son excretadas por el intestino delgado. Y ustedes saben que el GLP-1 endógeno tiene una duración muy corta debido a la degradación rápidamente de los DPP-4. Y los los agonistas de GLP-1 actuales, pues tienen resistencia al DPP-4, como lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sí? Entonces, el GLP-1 se libera después de la ingestión de los alimentos, mejora la secreción de insulina glucosa dependiente, disminuye la secreción del glucagón, ¿sí? Reducen el glucagón y la producción hepática de glucosa, ¿sí? En estómago regula el vaciamiento gástrico, ¿sí? Y finalmente promueve la saciedad y disminuye el apetito, ¿sí? Y estos son los efectos que se vieron cuando se infunde una agonista de GLP-1 y cómo mejoran los defectos en el paciente con diabéticos tipo 2. Y básicamente, pues es el incremento de la producción de insulina, ¿sí? Aumenta bueno, estos son los defectos, ¿sí? El glucagón, la liberación de glucosa, el vaciamiento gástrico, y ustedes ven cómo se mejora con la administración del GLP-1. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los efectos del GLP-1 en la célula beta del sujeto sanos? Pues al adaptarse a su receptor, lo que provocan es mejorar la liberación de insulina. ¿Qué pasa el GLP-1 en diabéticos tipo 2? Pues bueno, al adaptarse a su receptor y tener menos cantidad en la producción de insulina a nivel de la célula beta, pues la producción es mucho menor. Pero si a esto le sumamos que el GLP-1 es modificada o inactivada por el DPP-4, pues no va a haber producción de insulina. Y en el caso del uso de los inhibidores de la DPP-4, al inhibirla, pues permiten que el poco GLP-1 que tenemos endógeno nos permita la liberación de cierta cantidad de insulina. Y entonces con el advenimiento de los agonistas de GLP-1, como la licisenatida, este mecanismo no es inactivado por la DPP-4, inactivará lo que es el GLP-1 endógeno, pero permite que el receptor pueda tener una mejor actuación y tener una mejor liberación de la insulina. Bien, entonces en base a estas dos incretinas, pues tenemos nosotros que el GLP-1 mejora más la producción de insulina en relación a los inhibidores de DPP-4, tiene también una más importante aumento en la liberación de insulina en la primera fase de respuesta en relación a los inhibidores de DPP-4. Fíjense bien, los inhibidores de DPP-4 no tienen efecto en el vaciamiento gástrico, pero sí lo hacen con el GLP-1 y retardan el vaciamiento, y también como actúan a nivel del sistema nervioso central, disminuyen el efecto o el apetito en sí, ¿no? El DPP-4 no tiene ese beneficio. Bien, este es el primer estudio que hicimos con la asociación de estos análogos de GLP-1 con estos polimorfismos que ya mencionamos, estas variantes genéticas en pacientes diabéticos tipo 2. Y fíjense muy bien, este estudio se hizo por una aleatorización mendeliana. La aleatorización mendeliana es uno de las estadísticas para valorar la posibilidad de que el paciente tenga con estudios observacionales pueda tener una posible causalidad relacionada con este tipo de análisis estadístico. Y se hizo un estudio en 117 pacientes tipo 2 tratados con diferentes medicamentos, incluyendo insulina, ¿sí? Y se observó lo siguiente. Bueno, como antecedente tenemos que desde 2010 se estudiaron estos polimorfismos que ya mencionamos, el 61 y el 67,
y se observó que tiene una respuesta disminuida del 61 con aquellos portadores con un alelo mutado del 67 y mostraron lo contrario. Y también que el 61 está más relacionado con alteraciones en los niveles de triglicéridos, insulina y resistencia a la insulina en este tipo de pacientes. Bien. Este gen codificante del GLP-1 presenta varios polimorfismos y vamos a ver en el primero la posición que tiene en uno de en el 131, que ahorita lo vamos a ver, y el 168. Aquí la glicina ha sido cambiada por una arginina y la glicina ha sido sustituida por una serina. Entonces, aquí están los polimorfismos en los que mencionamos y su posición en la célula. Y entonces, nosotros aquí tenemos que en el SNP, la variable 61, la sustitución de serina por glicina en la posición 168 y su localización, y aquí tenemos el alelo silvestre, que es en la mayoría de la población, que la tiene el 85%, y un 15% en el gen anómalo. Y el alelo mutado también en esta parte ocupa el 7% contra un 93% del alelo silvestre. Bien, ¿y dónde están situados estos? Pues bueno, el que está en la posición 131, ¿sí? Es el extracelular, a diferencia del 168 que está a nivel de la membrana basal, pero en el interior del citoplasma. Bien. Hay un programa que se llama el HapMap, que es también otro de los consensos que se hacen a nivel mundial para establecer lo que serían un catálogo de la variación genética en el humano. Y aquí tenemos la población en México, aunque esta población que se hizo en México es en población latina, que vive en Los Ángeles, California, ¿sí? Donde se encuentra el alelo mutado en un 7% de la población y un 93% del alelo silvestre, que es la mayoría de la población. Y les presento aquí lo que se encontró también en el genoma en la población de Lima, Perú, en donde la proporción de esta variante del 67 existe en el 15% de la población contra un 85% de la población del alelo silvestre. Y este es de la otra variante, de la 61, en donde ustedes ven que la población mexicana, ¿sí?, está en el 15% de la población, y aquí, a diferencia de la de México, en Perú existe un 9%. Esto es importante y recordarlo, que la población en Perú ocupa el 15% del gen anómalo con ese polimorfismo, ¿sí?, que lo vamos a ver en esta respuesta. Bueno, y estos son los resultados que obviamente, bueno, pues en relación al peso y al índice de masa corporal se observó beneficio con la adición del agonista del GLP-1 en la población en general, la población estudiada. Y también se encontró que valores significativos, tanto en los valores de glucosa, de triglicéridos, de colesterol, especialmente de hemoglobina glucosilada, que se obtuvo una mejoría hasta del 0.7% en la población en estudio. Bien, miren, se hicieron análisis de asociación bajo distintos modelos genéticos comparados de acuerdo al valor diferencial de la hemoglobina glucosilada. No paso los resultados tal cual porque son muy técnicos y a lo mejor hasta me pueden causar hasta confusión, pero sí les voy a concluir que este estudio, sí encontramos nosotros que existe una asociación de los polimorfismos mencionados y su respuesta a análogos de GLP-1 inferior de acuerdo a los valores de hemoglobina glucosilada. Y la variante mutada del 67 se encuentra asociada a una mejor respuesta en contra de la variante mutada del 61, donde se encuentra una respuesta disminuida que está de acuerdo con la literatura y lo publicado en 2010 en el American Diabetes Association. Entonces, como ustedes ven,
parece existir un dimorfismo sexual en la respuesta de ambas variables. Entonces, les comentaba en relación a esta variante mutada, existe en el 15% de la población en la población de Lima, Perú. Entonces, lo que puede ser que la población de Lima pueda verse más favorecida por este tipo de variante. Y luego nos pasamos al otro estudio, que es la asociación de la respuesta farmacobiológica a inhibidores de la dipeptidasa 4 con este polimorfismo RS 4664443 del gen de PP4. Sí, este también se hizo con una aleatorización mendeliana en 19 pacientes con diabetes tipo 2, tratados como inhibidores de la DPP4 como segunda línea. Y aquí encontramos que este NIP es de tipo estructural y se ubica en el gen de PP4, que es una variante intrónica. Intrónica quiere decir que no es una variante secuenciable. Y en el año 2013 se demostró que este polimorfismo, donde es mayor la TEM, se asocia con niveles plasmáticos de ApoB en individuos europeos para presentar mayores niveles de lípidos en sangre, así como valores más elevados de índice de masa corporal. Y en un estudio realizado en el 2016 encontraron que los portadores del genotipo TT presentaron mayores niveles de DPP4 en suero sanguíneo en comparación con los portadores homocigotos de tipo CC. Volvemos aquí a lo mismo, ¿no? ¿Cómo está esta variación genética en la población de México y en Perú? Pues si ustedes se fijan, es una variante mucho más frecuente que el alelo silvestre, ¿verdad? Que es el que no está en estudio, sino lo que está en verde es el alelo mutado, incluso mucho más abundante incluso en la población de Lima, Perú. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que a lo mejor este estudio debería de hacerse con una población mucho más amplia para poder determinar su relación directamente con este genotipo. Sin embargo, nosotros vemos que las frecuencias del alelo T fue mayor que para el alelo C. Sin embargo, pues nosotros lo que vamos a ver, esta es la manera en cómo se presentaron los datos de acuerdo a los modelos genéticos, lo que hablamos ahorita de la randomización mendeliana, que puede ser codominante, dominante, recesivo, sobredominante y log aditivo, para hacer varias correlaciones en relación a los diferentes grupos y de ahí sacar conclusiones. Y aquí los resultados pues obtenidos sugieren que el genotipo CC y el alelo C en el SNP en estudio representan un factor de riesgo más importante para una respuesta farmacológica no óptima para el tratamiento con inhibidores de la DPP4. ¿Qué nos espera en el futuro? Bueno, pues una de las pláticas, de las charlas anteriores con los doctores Palencia, decían, pues el futuro ya está aquí, efectivamente. Fíjense, se debe de hacer una determinación de farmacogenética para todo mundo, eso debiéramos de tenerlo. El perfil farmacogenético cuesta alrededor de $150 a $250, el más básico vale $150 y el más extenso puede costar hasta $250 el perfil farmacogenético. Y esto nos dará la oportunidad de valorar el riesgo de padecer ciertas enfermedades de la población o el riesgo de no tener algún beneficio con algún cierto tipo de medicamentos. Y entonces se les da una tarjeta así se llama, de farmacogenética, donde el donde el médico tendrá un lector para saber qué medicamentos puede otorgar y qué medicamentos puede ofrecer y cuáles medicamentos no debe de ofrecer al paciente. Y esto pues con relación obviamente al beneficio que pudiera tener un determinado individuo con el uso de ciertos medicamentos. Y fíjense, si esto lo traspolamos a la clínica, si yo voy a tratar sobre todo pacientes que tienen cáncer o epilepsia, ya no voy al ensayo-error, me voy directamente con los medicamentos que van a tener beneficio para mi paciente y evitar así estar condicionando el cambio frecuente de medicamentos y con muy pobre respuesta.
Bien, en resumen, la farmacogenética nos puede predecir la respuesta del paciente a la farmacoterapia, donde existe la tarjeta de farmacogenética para hacer una elección del medicamento más apropiado para cada individuo. Poder identificar aquellos individuos más susceptibles de responder a un fármaco o con mayor riesgo de presentar reacciones adversas. Seleccionar la dosis óptima para cada individuo y lo que les comentaba, la FDA exige ya incluir información farmacogenética en la ficha técnica de cada uno de los medicamentos. No olvidar nuestro reloj biológico y su influencia sobre la actividad genética de acuerdo al ciclo circadiano. Y es fundamental utilizar lo que ya se sabe de genética para una mayor prevención y tratamiento y contar con nuevos datos que ayuden a avanzar en este campo de la farmacogenética. Con esto estoy en tiempo y quiero darle las gracias por su participación en esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González. No sé si del auditorio alguien quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario sobre el tema expuesto. Si no, me permite, doctor, una pregunta en relación a cómo es muy difícil hacer un estudio genético antes de empezar un tratamiento. ¿En qué situación clínica podríamos pensar que el paciente tiene un fenotipo que no responde adecuadamente a la medicina, ¿no?, que le estamos dando? Claro. Y bueno, lo que pasa es que nos enseñaron a nosotros desde farmacología, ante padecimiento tal, administrar tal. Yo creo que esta es una de las nuevas herramientas dentro de la medicina que nos van a dar la oportunidad de tener un conocimiento del tipo de medicamentos que podemos utilizar en ellos. Y la verdad es que si ustedes se fijan, lo que es la tarjeta de farmacogenética es una tarjeta que su secuencia genética no se va a modificar nunca. Entonces debiéramos nosotros tener un perfil farmacogenético incluso desde el nacimiento. Y entonces así su médico determina en qué momento puede utilizar ciertos medicamentos en la población. Porque le digo, estamos acostumbrados a esperar siempre la respuesta de los estudios clínicos, ¿sí?, donde esperamos saber cuál es el medicamento que mejor acción tiene, pero siempre hay un grupo donde no hay una respuesta adecuada. Entonces, lo ideal para el perfil farmacogenético es desde el nacimiento, porque ese nunca va a cambiar. Muchas gracias. Adelante, ¿alguien quería hacer? Adelante, doctora Diana. Doctor, una pregunta. ¿Será acaso de que todo este temario es importante cuando hablamos de pacientes atópicos? Porque si bien en la literatura me dice, fíjate, estos son los efectos secundarios de la droga. Sin embargo, no todos respondemos igual. Por ejemplo, ante una medicación, un individuo podría hacer un rash leve, pero otro podría ser un Steven Johnson. Pregunto, ¿esto podría permitirme identificar al individuo más susceptible? Sobre todo cuando hablamos de AINES y comprender que el AINES es lo que dicen el OTC, over the counter, que yo puedo ir a la farmacia y comprarme lo que quiera y me lo venden porque aquí está legal, eso es la OTC. Y sabemos que los AINES, hay muchos que tienen estos problemas de reacción adversa, pero no en todos los individuos. ¿Ayudaría en algo Steven Johnson y el problema con los AINES? ¿Qué opina usted? Sí, claro que sí. Está demostrado, ¿verdad?, que el poder elaborar este tipo de perfil, y ya sabe uno, el paciente que tiene Steven Johnson tiene una alteración polimórfica que puede ser determinada con su perfil farmacológico y saber cuáles medicamentos utilizar. Y yo les ponía el ejemplo al final, sobre todo el paciente con cáncer, pues ahí no puedo estar con el ensayo-error, ¿no? Ahí mejor me voy directo con el tipo de medicamentos que van a tener mayor beneficio para mi paciente, que tiene más posibilidades de biotransformación del medicamento de manera efectiva,
¿sí? Con el citocromo P450. Y se pueden determinar incluso cierto riesgo de enfermedades, ¿sí? El riesgo incluso de enfermedad o de cáncer de mama, que puede detectarse de manera oportuna y saber que esa paciente debe vigilarse muy estrechamente, ¿no? Pero sí se puede, doctora. Otra pregunta, doctor, adelante. Ángel, pues muy interesante el tema que nos presentas. Creo que el contexto de medicina personalizada toma un papel muy relevante en esto. Hasta este momento, lo que se ha logrado realmente avanzar de manera práctica es el hecho de encontrar ciertos factores de riesgo que puedan ser modificables o no modificables, pero al final del día el genoma todavía sigue siendo algo, a pesar de todos los avances, por descubrir. Las variantes, como tú las has estado mencionando, bueno, pues para el caso que planteas es qué tanto puede el DPP4 actuar o no actuar, y el tipo de si el paciente es un metabolizado rápido, lento o sin efecto. ¿Cómo crees tú que esto realmente puede ser de una manera práctica aplicable? Porque, vamos, el revisar todo el genoma para todo el armamentario terapéutico que tenemos es una labor casi titánica, ¿no? Sí, claro. Definitivamente el uso, por ejemplo, y puse estos dos fármacos porque fue lo que estudiamos en relacionado con las sincretinas, y en el caso de los inhibidores de la DPP4, donde la frecuencia del alelo silvestre es mucho más pequeña que el alelo mutado, entonces ahí sí tendríamos que hacer en realidad un estudio mucho más grande de tipo controlado, clínico controlado, precisamente para evaluar la población que está expuesta al no responder a la alteración en este tipo de alelo. Lo que sí es cierto es que, pues con lo que mencionas ahorita al principio, la medicina personalizada pues nos da la oportunidad de ser muy certeros a la hora de ofrecer un tratamiento. Y esto obviamente pues no se opone con la clínica, o sea, la clínica es la que nos va a establecer un diagnóstico de manera oportuna, ¿sí? Y tratar de hacer una prevención y un tratamiento lo más adecuado posible, ¿no? Entonces sí se puede en algún momento dado establecer la posibilidad, de acuerdo al fenotipo del individuo, cuál va a tener una mejor respuesta a inhibidores de DP4 o agonista de GLP-1. Sí, adelante, doctora. Buenas noches, doctor. Felicitarlo por su brillante exposición. Gracias, doctora. Y pásase la pregunta. Bueno, hace ya algunos pocos años atrás se habla de la edición del código genético, ¿no? Por un lado tenemos justamente la ponencia que usted acaba de hacer, es justamente personalizar, ¿no?, la farmacología hacia la genética. Pero si hablamos de edición de código genético, ¿no?, de modificación del ADN, ¿qué sugerencias o qué nuevas luces usted podría darnos al respecto? Teniendo en consideración que hay fármacos, ¿no es cierto?, que se aplican para ciertas patologías, pero que en algunos pacientes, digamos, les produce ciertos efectos adversos. Gracias. Sí, gracias, doctora. Gracias por su pregunta. Y efectivamente, bueno, lo que es, aunque no hay una diferencia real o las diferencias son muy sutiles entre lo que es farmacogenética y lo que es la farmacogenómica. Y lo que pretende la farmacogenómica es modificar un poco la respuesta del organismo ante la presencia de un fármaco, ¿no? Entonces, de esa manera, aún no hay una respuesta adecuada. Estoy de acuerdo con usted, y no todo es dulzura en el tratamiento de los pacientes con cierto tipo de medicamentos, ¿no? Entonces, sí, la farmacogenómica se está encargando de evaluar cuáles son los efectos directamente del medicamento sobre el organismo y de qué manera puedo yo modificar la respuesta del organismo ante ese medicamento. Pero sí, en eso apenas estamos, ¿no? Y, doctor, me permito hacer algunas consideraciones éticas, ¿no? A ver qué comentario nos da. Y yo me pregunto, en el futuro, cuando se disponga de una especie de carnet, ¿no?, con la información farmacogenómica de cada uno, ¿qué harán las compañías de seguros, ¿no? Entonces las compañías de seguros es probable que digan: a usted no le cubro
tal medicamento porque tiene el 60 y tantos % de posibilidades de no responder, ¿no? Y entonces se va cerrando el campo porque tengo el 30 y tantos de responder y como la genética está diciendo una evidencia, va a ser una justificación para no cubrir, ¿no? Y después las compañías farmacéuticas probablemente cambien su estructura, ¿no? Digan, bueno, vamos a ir a países donde hay más respondedores a estos medicamentos y menos a países donde hay menos respondedores, ¿no? O sea, este campo, como siempre, la ciencia avanza y la ética tiene que correr para alcanzar a la ciencia, ¿no? Y aquí quedan como preguntas y temores de lo que puede pasar, ¿no? Correcto, doctora Sonia. Y efectivamente, no se ha establecido como tal una asociación directa, pues, entre permitir de una manera abierta el uso de ciertos medicamentos, porque lo que usted dice sí es lo que ha limitado un poco el otorgar una tarjeta de farmacogenética de una manera general, porque es una información que se queda abierta para el médico. Y entonces, pues yo puedo decir cuáles medicamentos son benéficos para el paciente, pero también cuáles pueden ser letales para el paciente, ¿verdad? Y ahí es donde entran en conflicto las cuestiones de tipo ético, y eso es por lo que no se ha logrado una apertura total a la tarjeta de farmacogenética para los individuos. Pero yo creo que en individuos que tienen enfermedades o riesgo de enfermedades como cáncer o sobre todo, lo puedo decir como tal, la epilepsia, se debe poder buscar medicamentos adecuados para el tratamiento y el manejo de su enfermedad, ¿no? ¿Sí? Pero sí es una información bastante delicada, ¿no? Dejarla de manera abierta y pues que cualquiera después se pueda meter a su perfil farmacológico, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor, le felicitamos por esta interesante conferencia. Y acto seguido dejamos paso al simposio de Grunenthal sobre el uso de tapentadol en lumbalgia crónica, más allá de la disminución del dolor, y actualización sobre dolor neuropático, temas interesantes. Los invitamos a seguir en el auditorio. Gracias.